Pues muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Rincón de Hideo. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad, Archer? Hoy un programita chulo. Así es, así es. Estamos aquí en el Salón del Cómic de este año y traemos entrevistas interesantes. Hombre, qué menos que la que tenemos hoy aquí con nosotros, que podréis disfrutar. Tenemos a nada más y nada menos a un hombre que es exclusivo, o sea, exclusividad máxima de DC Comics. Así es, así es. Tenemos ahí hoy con nosotros a Álvaro Martínez Bueno. Álvaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por concedernos primero de todo la entrevista. Es increíble tenerte aquí, sobre todo tratando temas, pues como hemos comentado, la exclusividad de DC. Sabemos que has hecho trabajos como la Liga de la Justicia Dark. Tenemos aquí Aquaman, Poison Ivy, Teen Titans. Bueno, en general, un currículum de 10 cuando menos. Tanto, interesante, un currículum interesante. Sí, sí. Y la primera pregunta que yo siempre me hago y le hago a los invitados es ¿cuándo y cómo descubriste, Álvaro, tu amor por la ilustración de los cómics? Pues a ver, todo más o menos creo que es simultáneo. Mis padres conservan un cómic mío, el primer cómic mío que creo está datado, yo tenía 4 años. Es un cómic muy pequeñito en el que, bueno, en mi casa mis padres vi una serie de formas extrañas que no he descifrado todavía, pero bueno, pero tiene formato cómic, incluso pasa las páginas y todo. Entonces creo que muy joven. En mi casa siempre hubo cómics alrededor de mí porque mis hermanos los leían, mi padre es muy lector de libros, en mi casa había un ambiente siempre de mucha lectura y alguien los debió dejar cerca de mí y rotuladores, entonces o sea, es una vocación súper temprana, ¿sabes? O sea, yo no tengo recuerdos de mi vida sin estar dibujando, o sea que hablamos 3-4 años como poco. Qué bonito, ya desde muy jovencito, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues como comentábamos un poco, uno de tus trabajos así más conocidos es la Justice League Dark, ¿no? Has trabajado con la Justice League Dark, que tiene personajes como John Constantine, Zatanna, la cosa del pantano, sobre todo. Entonces, tiene una estética así como muy particular, terror, magia, monstruos de oscuridad. ¿En qué momento o qué es un poco lo que te gustó como para decir, creo que voy a tirar más por este terreno misterioso, fantástico, oscuro? A ver, en puntos tempranos de la carrera, como era cuando yo empecé esta serie, que yo tenía 4 o 5 años como profesional, no eliges tanto como eligen por ti. O sea, yo venía a hacer una etapa en Batman, Detective Comics, sí, en el que Zatanna, precisamente ese personaje, había sido una estrella invitada en algunos números y tenía un ambiente así un poco, bueno, el ambiente que tiene Batman, como oscuro, misterioso, tal y cual. Y Zatanna le daba ese contrapunto de la magia. Y sé que el guionista, que era el mismo que, o sea, el guionista de Batman y el guionista de Justice League Dark, que es James Tynion IV, era el mismo. Sé que tiene como mucha pasión por la magia, el terror, es un poco su ámbito. Yo no tanto. Yo no me gusta mucho el terror, no soy más de ciencia ficción o otro tipo de historias, pero él sí. Entonces, trabajamos juntos en esa saga de Batman con Zatanna y parecía que se plantamos ahí unas semillas, ¿no? Y James lo debió ver claro, porque cuando le ofrecieron el proyecto de Justice League, dijo, bueno, yo lo hago con Álvaro. Entonces, lo que te digo, no lo elegí yo, evidentemente, pero claro, era una oportunidad muy buena, porque era un relanzamiento de la serie, que estaba englobado en un relanzamiento más amplio de todas las series de la Liga de la Justicia, con mucha atención del mundillo, de la prensa, de los medios, pues creo que era muy favorable para mi carrera y lo cogí, pero yo me tuve que subir a ese tren en marcha, ¿sabes? Yo esos personajes los conocía, evidentemente, los había leído, pero a mí Tinio me pasaba descripciones de personajes secundarios que salían que yo no sé quién es este tío que ha salido en un cómic de los 70, que a él le encantaba, pero yo no lo leí en su día. Otros sí me sonaban. O sea, entonces creo que tuve que meterme un poco, montarme en marcha, pero enseguida, lo guay de la serie es que enseguida empezamos a crear nuestros propios villanos, a crear secundarios, creamos toda la base de donde opera la Liga de la Justicia Oscura. Diseñamos muchísimas cosas, ¿sabes? Que desde cero, que yo creé, pues, a mi cuenta y riesgo, aportando también mi granito de arena como a ese rincón sobrenatural o del terror de DC. Entonces creo que hay que está balanceado. A mí, que no era muy fan de toda esa cosa, pues acabé haciéndome fan. Qué cool. Pues mira, justamente la siguiente pregunta iba un poco en referencia a lo que comentabas, ¿no? De que creasteis también para la Liga de la Justicia vuestros propios villanos, vuestros propios monstruos. Algo que me sorprendió mucho la primera vez que lo leí, que luego por internet buscando encontré, creo que son los bocetos, son los Otherkind. Sí, no.
si no me equivoco en el nombre. ¿De dónde encontraste la inspiración para esos bichos? A ver, a mí... Cada cual es más bizarro que la anterior. Sí, lo sé. A ver, una cosa es que no me gusta el terror y otra cosa es que no tengo la mente un poco girada. Entonces, a mí sí me gusta, por ejemplo, la parapsicología, ese tipo de cosas sí me interesa. Entonces, creo que tengo como una cierta propensión a lo incómodo. O sea, no es tanto, o sea, las historias de eso, de que sabe un monstruo que persiga, bueno, pues no es lo que me tira, pero tengo como habilidad para crear cosas inquietantes, creo. Sí, porque es muy body horror, ¿no? Sí. Entonces Tinio me dijo, necesitamos el villano principal, como líder de los Otherkind, sí que estaba más o menos, me dijo, es un personaje que está del revés. Upside Down Man, ¿no? Va por el techo y está del revés siempre. Entonces yo ahí ya pues lo desarrollé como yo, me pareció bien. De los demás no me dijo nada, me dijo, crea monstruos y cogemos los que más nos gusten. Sí. Entonces me puse... Sí, yo creo que debe ser creativo, que tengo como un sexto sentido para las cosas desagradables o inquietantes, y sacamos, no sé, más de 20 diseños y nos quedamos con los que más... No, porque están muy interesantes. Que luego salen muy puntualmente, o sea, no tienen un desarrollo muy grande, pero ahí están, ¿sabes? Para que los coja cualquiera. Por internet, para quien lo quiera buscar por internet, están, creo que los primeros bocetos de los que hacías y son realmente inquietantes. Algunos de ellos. Sí. Sí. Pues bueno, como hemos comentado, Álvaro, o sea, la Liga de Justicia, o sea, la Bar Justice League. También hay que comentar una cosa, que tú eres cántabro, claro, tú eres español, y te metes en el mercado americano, que eso es complicado, más con toda la popularidad, ¿no?, que tiene ahí el cómic en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta que te quería hacer es, entrar en el mercado americano, entiendo que no habrá sido nada fácil, más viniendo de aquí. ¿Cómo fue el proceso para ti y en qué momento sentiste que realmente habías dado el salto a la industria? A ver, creo que, por hablar en general, no solo de mí, creo que ha dejado, entre comillas, de ser noticia que haya autores españoles en América, gracias a Dios, porque exportamos muchísimo talento en este ámbito. Probablemente sea, ya sé que es minoritario, que para la sociedad no es importante, pero probablemente seamos una superpotencia en el ámbito de los cómics de superhéroes, del mercado norteamericano, lo copamos. O sea, los mejores dibujantes son españoles, en las series más importantes, Pepe, Jorge Jiménez, estos no, Carmen Carnero también. Carnero, o sea, Javi Rodríguez, que ha sido nominado a 5 premios Eisner, que son como, bueno, en fin, podría seguir y seguir. Y encima, con talento de verdad, ¿sabes? Que son gente que no solo... O sea, que es que encima son buenísimos, ¿sabes? O sea, que es que no hay marketing detrás, es gente que es que tiene muchísimo talento. Entonces, bueno, yo cuando entré en esto lo hice a través de un agente, que cuando yo empecé en la industria ya hace casi 15 años, eran más comunes los agentes, ahora también funcionan, pero menos, ¿no? Y ahora son gente que trabaja para los autores buscándoles trabajo en las editoriales americanas. No hay mucho más misterio, ellos tienen los contactos, conocen los editores, conocen un poco cómo se mueven ahí y básicamente se encargan de mover tu trabajo hasta que te consiguen páginas. Entonces, ¿en qué momento no sentí que ya estaba? A ver, la primera vez que te dicen, te mandan un guión y dices, vale, he conseguido esto por lo que tanto he peleado toda mi vida, lo he conseguido. Pero apenas 2-3 meses después pensé que se había acabado porque no me ofrecían más trabajo en la editorial en la que estaba. Y hubo unos días de pánico real, en plan de, ahí va. Sabes que no solo había que llegar, había que mantenerse, ¿no? Que es lo que siempre se dice. Y esto puede ser que me lleve un tortazo. O sea, yo ya estaba bueno, pues aquí no me quitan ni con agua caliente. Y hubo un momento en el que realmente el pánico fue real. Pero por suerte enseguida salió el primer trabajo con Marvel y ya a partir de ahí ya no he vuelto a tener problema. Pero esto está lleno de historias de gente que hace una colaboración puntual y se queda ahí. Se queda ahí, claro. Yo entiendo que lo más complicado es el quedarte, ¿no? El hecho sí, de ya... sí. Entonces me dices, ¿cuándo lo sentiste? Pues sentí esa primera ilusión, esos primeros nervios, el primer trabajo para Estados Unidos, y después tienes fogonazos cuando te ofrecen tal o cual personaje. O sea, de repente te dicen, nada, vas a dibujar Batman y... Hostia. Es una dura responsabilidad dibujar a Batman. Bueno, sí, claro, pero en ese momento te acuerdas de que estás haciendo esto, ¿sabes? O sea, muchas veces estás metido en el día a día del trabajo y se te olvida lo increíble que es tener un trabajo como el nuestro. Totalmente. Y más con las tremendas ilustraciones, porque lo hablábamos Archer y yo, la verdad que tiene unas ilustraciones brutales. Sí, no, es eso, el trabajo se nota, la ilustración y, oye,
Interesante, sí, sí. y el cariño que le da. Seguimos porque obviamente hay que hablar del elefante en la habitación, porque lo tenemos aquí, lo hemos traído y es nada más y nada menos que tu cómic The Next House of the Lake, que es una auténtica maravilla. O sea, yo lo adoro, lo hablaba antes con Archer, que lo he podido traer para poder, obviamente, ya que tengo aquí el ilustrador, comentarlo, para hacer ahí correctamente. Me encanta, o sea, el post-apocalíptico, las ilustraciones que justo lo hablábamos Archer y yo antes, podían ser perfectamente portadas de cine, de una película. De hecho, cuando visitábamos tu página web, ya la primera imagen de ver ahí la ilustración del cómic, o sea, me parece espectacular. Y yo quería preguntarte sobre esto. ¿Cómo es, aparte de ser lo que te hemos comentado, cómo es trabajar junto a James Tyrion cuarto? Porque hemos dicho que has trabajado con él en Dark Justice. O sea, que confíe en ti para decirte, vamos a hacer este proyecto, vamos a meternos a trabajar en esta obra. ¿Cómo lo viviste? A ver, él y yo veníamos trabajando ya hacía unos 3, 4 años, casi exclusivo. Bueno, él trabaja con otros dibujantes, claro, pero yo, por la idiosincrasia de nuestro trabajo, que solo me da tiempo a hacer un cómic cada mes y medio, pues solo trabajaba con él, ¿sabes? Había ido encadenando proyectos con él y teníamos una buena relación y incluso, como dije antes, habíamos ido, dado el siguiente paso en una relación de trabajo, que es cuando empiezas a crear tus propios conceptos, empiezas a, como fue la Liga de la Justicia Oscura. Y funcionamos. Creo que se sentía cómodo conmigo, yo con él, y él en realidad empezaba como a subir en la industria bastante. Ya en ese momento estaba haciendo Batman, había pegado un pelotazo muy grande con otra serie independiente que había sacado, que eran superventas y tal. Y yo los entresijos de cómo le presentó el proyecto a DC no los conozco, pero sé que él tenía esta historia preparada desde hace unos años y le dijeron desde DC que si quería sacarla dentro de un sello, Black Label, que es el sello que editaba, sello dentro de la gran editorial, un sello más minoritario, como para un público más adulto, más... Y él dijo, vale, sí, lo quiero sacar aquí si lo dibuja Álvaro. Si lo dibuja Álvaro. Si lo dibuja Álvaro. Entonces, al momento me escribe, dice, oye, les he dicho esto, la condición que he puesto es que lo dibujes tú, ¿quieres? Y yo, claro, en ese momento dije que sí, porque yo podía seguir la Liga de la Justicia Oscura, pero estará, en el peor de los casos, si la cosa no salía bien, o será un pequeño paréntesis en mi carrera en los superhéroes, y si no, ya volvería. Claro. Entonces le dije que sí, entre otras cosas, primero porque tenía ganas de explorar otros. O sea, a mí mi género son los superhéroes, siempre me han encantado, pero soy muchísimas más cosas. Por los años cada vez soy más de otras cosas que de superhéroes. O sea, mi consumo de superhéroes ha ido bajando y voy leyendo y viendo cine, viendo otras cosas que me influyen. Entonces me pareció que era un sitio muy adecuado para explorar todas esas cosas que a mí también me interesaban, la parte de los superhéroes. Y si salía mal, podía volver. Es que es increíble porque justo lo comentaba con Arto, lo hablábamos fuera de micros, es que el guión es sensacional, tu ilustración, es lo que comentaba él, es como si estuviéramos viendo una película, una serie de imagen real, porque la verdad es que es pragmático y justo lo has comentado, me ha gustado repescar un poco esto, que él te exigió a ti como dibujante. Entonces entiendo que la dinámica de trabajo con él es maravillosa. Creo que os compenetráis muy bien. ¿O cómo es trabajar con él? Sí, o sea, sin duda. Sobre todo porque tenías como más libertad. Sí, tenías más libertad a la hora, absoluta. Yo siempre digo que este proyecto lo mejor me ha dado muchas cosas buenísimas, ¿sabes? Exposición, lectores, a miles de lectores en todo el mundo, pero sobre todo lo mejor que tiene este proyecto para mí es que hemos creado un ecosistema creativo súper agradable. O sea, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Tinion, evidentemente, colaboramos y digo, nadie desde la editorial me dice, no, esto no lo metas, esto cómo se te ocurre. Y nosotros hacemos lo que nos da la real gana, trabajamos con una flexibilidad muy grande en todos los aspectos y eso no es común, no es nada común, a no ser que seas tú el propietario de la serie, la dices tú, claro, ya hacer lo que quieras, pero dentro de DC, que es un monstruo gigante con abogados, ejecutivos y muchísima gente, es muy, muy, muy particular el caso de esta serie. Entonces, estar ahí en esa posición, pues es que yo lo valoro muchísimo. Y en cuanto a estar con Tinion trabajando, pues es que son ya 11, 12 años, entonces ya sabemos perfectamente lo que uno espera del otro. Lo que uno espera del otro. O sea, es sorprendente porque si yo me junto con James, que nos vemos quizás 2 o 3 veces al año, coincidimos por el mundo, en ferias o lo que sea,
no hablamos mucho de trabajo. O sea, hablamos de la industria o de nuestras vidas, Sí, pero no de creativamente, porque no lo necesitamos. claro. O sea, cuando hay que desarrollar la serie o hay que presentar alguna, o sea, para la segunda parte que estamos haciendo ahora, tal y cual, hay que juntarse los dos y empezar a desarrollar cosas, ahí echamos humo. O sea, nos juntamos y echamos humo. Y Claro. después él se pone con sus proyectos, manda los guiones, yo me pongo a dibujar y todo fluye porque, claro, que hemos creado ese ecosistema que te hablaba, que es muy, muy placentero para trabajar. Justo lo has comentado y me parece increíble el hecho de que has dicho que te daban libertad creativa. Hace no mucho tuvimos la suerte de entrevistar al director de Batman Ninja, de las películas de Ah, qué animación, guay. y él mismo nos decía que el propio DC, la única condición que le dijo para meterse en medio fue como que Batman es Batman. Batman no se puede. No se asusta, no tenía miedo. Y me encanta que os den esa libertad completa de que hagáis lo que queráis. Total. Y también te quería preguntar, entiendo que el guionista te mandará la obra, pero tú ha habido algún momento que has dicho, mira, creo que en este momento mejor enfocarlo en este punto de vista de la ilustración. Sí, Y sí. Incluso, a ver, ha llegado un punto en el que muchas veces cambio cosas sin consultar. No siempre, evidentemente, si son cosas importantes, no se me ocurre, pero yo sé que James está muy ocupado ahora mismo. Tiene su propia compañía, escribe muchas series al mes, ahora está montando directamente un salón del cómic en Brooklyn, quiero decir, es una persona que está en Brooklyn, está wow. dirigiendo los pilotos de 3 series basadas en sus cómics y es una persona muy ocupada. Entonces, que yo le mando a James una nota de, oye, se me ha ocurrido esto, o esto no me cuadra, o no sé qué, normalmente me dice, genial, tira. Y probablemente piense que genial, pero por otro lado dirá, bueno, mira, o sea, esto no es, o sea, confía en mí. Entonces, yo no sé, pero el último número que lo estamos entra en imprenta hoy, y en el que hemos trabajado, pues había una secuencia en la que había 2 personajes hablando, por poner un ejemplo hecho, por supuesto. por ejemplo, dos personajes hablando y es un número, este último número, todo el capítulo son gente hablando. Y yo necesitaba un descargo creativo, una manera gráfica de liberar un poco porque al final es un cómic en el que solo ves cabezas hablando. Correcto. Pues lo que hice fue, en lugar de los 2 personajes, la voz está en off, los diálogos están off, y es un recorrido por un jardín. Las viñetas son, vas por el jardín mientras vas escuchando el diálogo de los 2 y termina con los 2 en un punto del jardín. O sea, como si la cámara fuera avanzando. Sí. Pues eso no estaba en el guión, evidentemente. Eso había descripciones de ahora habla este reacciona así, no sé qué. Pues no, pues me lo quito. Sé lo que tampoco cambia tanto la esencia de lo que está pasando y le da un tono más cinematográfico. De repente, pues cambia un poco el tono para que el lector tampoco se aburra. Claro. Ese tipo de cosas yo las hago. A veces las consulto y otras veces no. A veces se las encuentra. Otra vez me dice, yo creo que le gusta. A mí no encontrárselas. Espero que le guste. Bueno, pues ahora lo hablábamos, has trabajado en un montón de cosas, en un montón de proyectos, es decir, llevas ya años de carrera como dibujante. Entonces, si tú a veces te has puesto a mirar tus ilustraciones al principio, cuando iniciaste, y las miras, y ¿qué es lo que más crees que ha cambiado desde que empezaste, tu forma de dibujar, tu forma un poco de contar las historias a través de la ilustración? Qué interesante, joder. A ver, lo primero que ves es que dices, madre mía, ¿cómo me publicaban esto? ¿Sabes? Muchas veces llega un punto en mi carrera que yo lo pongo quizás al final de Justice League Dark, que dices, esto todavía me representa, claro, pero de esto hace 6-7 años. Entonces miraba trabajos de los 6 anteriores y decía, eso no está mal. Ahora veo, ¿sabes? Eso se va desplazando, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Son 5 o 6 años, es todavía razonable. Ahí para atrás todo es basura, ¿no? Entonces, mi relación con mi trabajo, pero nos pasa a todos, ¿sabes? Porque somos nuestro peor. No, pero quiere decir que eso quiere decir que evolucionas, quiere decir que ya no eres la misma persona, que te sientes más cómodo con otras cosas. Entonces, bueno, por un lado lo detesto, pero por otro lado lo que sí que veo es que cuando yo entré en DC o a hacer cómics, yo venía de entornos, o sea, aunque mi sueño era dibujar cómics, yo venía a trabajar en otras cosas que no tenían nada que ver, estaba en otros ámbitos muy variopintos, ¿sabes? Y cuando entré en los cómics, algo dentro de mí, no creo que lo hiciera conscientemente, pero inconscientemente pensé que tenía que encajar como fuera y ser un artista muy de la casa, ¿sabes? Que tuviera un estilo que no desentonara, que no chirriara. También hace 12 años, 13 años, el ecosistema de los cómics yankees era muy diferente. Ahora hay autores con un estilo muy particular que hacen series superventas.
el mismo Javier Rodríguez con Martian Manhunter o Absolute Batman, que es el bombazo de la década, que dibuja un dibujante que a mí me encanta, pero no es el canon de superhéroes que había hace 10, 15 años. Ha reventado Absolute Batman. Pero el estilo, que si lo comparas con lo que se llevaba hace 10, 15 años, no tiene nada que ver. No. Entonces yo me sentí que en ese momento lo que tenía que hacer era un estilo de la casa, muy contenido, muy de DC, muy de superhéroes, muy de musculitos, tías buenas, un poco lo que... Y ahora no. Ahora no tengo esa... O sea, evidentemente, si me ponen a dibujar Superman ahora, no voy a venir con una ocurrencia de dibujarle, yo qué sé, ¿sabes? O sea, intentar más o menos respetar un poco el canon, pero ahora enfoco mi trabajo de otra manera, ¿sabes? O sea, ya... sobre todo porque ya los editores saben que no soy solo ese dibujante de superhéroes más clásico, más canónico, tal cual, sino que soy más cosas y ya no esperan de mí otras cosas también. Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé si he evolucionado, pero he eclosionado más mi personalidad, de alguna manera. No sé si es una evolución o simplemente una revelación. Sí, bueno, es un poco eso, ¿no? Es lo que comentas, que al final puedes mirar al pasado y decir, hostia, justamente cómo me publicaban eso, pero posiblemente si eso nunca hubiera existido, igual Drank's House on the Lake nunca hubiese existido también. Sin duda. O sea, incluso yo lo amplío a todo lo que hice antes de hacer cómics. Hice storyboard, hice... Exacto. Para Zipizape puede ser la película de Zipizape, para Lo Imposible también. Hice para Publi muchísimo storyboard. Claro, yo en ese momento cuando me encargaba de ilustraciones para publicidad yo qué sé, pues tienes que dibujar este set donde se va a rodar el anuncio, un anuncio de lo que fuera, que es una frutería o una calle, o dibuja el lobby de un hotel, o dibuja una jungla. Claro, yo veía, bueno, a mí esto más me gusta dibujar y no tenía problema para hacerlo, pero no era como lo que me motivaba, es, yo quiero hacer cómics, yo quiero hacer... Claro. Sin embargo, todo ese aprendizaje me ha servido mucho. Por ejemplo, en The Nice House las portadas están pintadas digitalmente, son escenas como un estilo como más realista, que todo eso lo aprendí dibujando esos escenarios realistas para publicidad. A pulir las habilidades. Claro, quiero decir, o sea, de repente todo eso que en ese momento no me parecía que tuviera una gran utilidad en mí, vuelve, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, todo cristaliza, es necesario, a no ser que seas el típico talentazo que con 18 ya es la bomba y que dices, bueno, este tío, tía, ya va, prodigio, no, sí que decir, yo he tenido han tenido que pasar 30 y pico años para llegar al proyecto de mi vida, de momento, pero que luego tengo otras cosas, pero este proyecto es el proyecto de mi vida, no se entiende sin nada de lo que antes. Hombre, es que un Eisner, wow, o sea, tenéis un Eisner en esta obra, o sea, es increíble, que para quien nos escuche, algunos lo entendéis, otros no, pero un Eisner básicamente es como los Oscar del mundo de los cómics. Sí, es para decirlo de alguna forma así, pero es que es más que merecido, o sea, 30 años pegando, pero oye, al final habéis encontrado una joya en bruto porque es lo que es esta obra, la verdad. Yo ahora quería hacer un paréntesis en cuanto a DC, porque sabes lo que comentábamos, eres exclusivo de DC, pero como fan de Marvel, también quería preguntar, porque tú también durante una época, antes de ser exclusivo para DC, también trabajaste para Marvel. Perdón, en concreto para la serie Ultimate, si no recuerdo mal. Ultimate X-Men, sí. Los Ultimate X-Men. Yo como fan de Marvel y como fan de todo el universo Ultimate, quería preguntarte cómo es un poco trabajar en lo que son, como digamos, los nuevos orígenes de personajes tan conocidos como un poco los X-Men, porque ahora no recuerdo exactamente si eran un poco los orígenes o ya era un poco más avanzado el universo Ultimate. Claro, yo pienso que yo entré en Ultimate en el 2013. Los primeros cómics de Ultimate, yo creo que son del 2000. Sí, ya estaba muy avanzado el universo. De hecho, la realidad es que yo vengo a darle la puntilla a Ultimate X-Men. O sea, yo dibujé los últimos números de la serie. Y luego porque ya estaba cancelada para cuando yo... Porque también ha habido el Ultimate, el New Ultimate... Claro, después, ¿sabes qué pasa? Que periódicamente esas franquicias, por ejemplo, Ultimate o el universo 2099, tienen que volverse a lanzar porque si no tienen que renovar los derechos. O sea, quiero decir, es cuestión de revitalizar IPs, ¿no? Que llaman ellos, como las franquicias, ¿sabes? Y ellos tienen que seguir dentro de... O sea, Ultimate ahora mismo ha tenido un relanzamiento hace 3 años que ha sido muy exitoso. Ahora justo termina. Dentro de 8 o 10 años volveremos a verlo, si no antes. Eso va a suceder periódicamente. Entonces yo estaba, si no recuerdo mal, como dándole los últimos coletazos a la primera o segunda iteración de Ultimate. Entonces ya venía una trama como muy larga, yo me subí como en marcha como a terminarla. Vale. Claro, para mí, independientemente de esto que acabo de decir, claro, yo
Yo soy muy fan de los X-Men, es mi cómic favorito de Marvel y uno de mis cómics favoritos en general. O sea, es mi cómic. Y claro, la primera página en la que dibujé salía Gata Sombra, o sea, Kitty Pryde, y Lobezno, aunque no era Lobezno, era el hijo de Lobezno, pero bueno, es igual, es Lobezno. Sí. Y yo tuve un bloqueo muy tocho, ¿sabes? En ese momento, porque... Pero como esto no es lo que recuerdo, ¿no? No, me refiero a un bloqueo de decir, hostia, o sea, aunque no tengan nada que ver, estoy dibujando a estos dos, ¿sabes? Que para mí son lo máximo. O sea, evidentemente no era que sí, no eran igual, pero no tenían la misma pinta, incluso como en el caso de Lobezno, no era el mismo personaje que se llamaba Lobezno, pero tuvo un bloqueo de joder. O sea, recuerdo hacer una viñeta que estuvo una mañana entera para hacer, siempre lo cuento, para hacer el pelo de Kitty en la primera página. Se le ve el pelo, está como en la oscuridad y tal. Estuve una mañana entera para dibujar el pelo, ¿sabes? Claro, porque para ti era... No, porque no estaba bien, o sea, más arriba, más abajo, esto no, o sea, es pues un puro ataque de pánico porque es natural. Yo creo que, o sea, yo no, a no ser que tengas una gran fortaleza mental y tal, siempre te va a dar algo de yuyu. Claro, sí. Dibujar eso, y sale Coloso, y sale Jean Grey, salen muchos personajes que crearon para la serie y tal. Y quizás no me llegaban tanto, pero ¿cómo está? Están los X-Men, venga, ¿sabes? O sea, yo estaba en la gloria. Pero la espinita mía, no sé si lo conseguiré, no sé si querré en el futuro, sería hacer los X-Men tradicionales. Claro. Alguna vez en Marvel. Pero dale. Qué bien. De momento estoy muy bien en DC. Muy bien. Sí. Pues mira, justo cerrando este paréntesis y volviendo un poco a DC, aunque podríamos incluir DC y Marvel en general, la última pregunta era justamente esta, aunque de Marvel ya lo has respondido, que es de si tuvieras una oportunidad en el futuro, porque has trabajado lo que comentábamos, has trabajado con Batman, con Robin, con los Teen Titans, Aquaman, Poison Ivy y un largo etcétera. ¿Hay alguno que digas, hostia, a mí este personaje o este equipo, héroe, villano, lo que sea, me gustaría trabajar con él? Marvel, DC. En Marvel ya lo has comentado, sí, X-Men. Sin duda, sí. En el caso de DC, por ejemplo... Me gusta mucho Flash. Mucho. ¿No has tenido la oportunidad? No. Y no sé si mi estilo le va mucho a Flash. Creo que no tengo un estilo muy dinámico, que es un poco lo que todo el mundo espera de Flash. Pero precisamente por eso también creo que me interesa. Pero me gusta todo. Me gustan mucho las historias de viajes en el tiempo. Sí. Me gustan las historias de legado, con personajes que tienen un legado muy grande, muchos años, que pasan el manto uno tras. ¿Sabes? Sí. Me gusta mucho la galería de villanos de Flash, es una pasada. Muy divertidos todos los personajes. Sí. Yo creo que solo lo he dibujado en 2 o 3 páginas, a Flash. O sea, sería una cosa que igual me tiro en marcha y a ver qué pasa, pero creo que me gustaría, sí, me gustaría hacer algún proyecto de Flash. Qué interesante. No lo hubiese dicho, ¿eh? O sea, no sé por qué, no tenía ninguna expectativa, pero... Pues Flash, sí, Flash. Qué bien. Bueno, pues ya la entrevista se nos va acabando y nos queda lo que sería la última pregunta del programa, que es una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados. Es un poco si tuvieras una máquina del tiempo, un DeLorean, como suele decir nuestro compañero, si pudieras volver en el tiempo y hablar con el Álvaro chiquito, digamos que ya fuera iniciando en DC, iniciando en el mundo de los cómics, de la ilustración en general, ¿qué consejo qué consejo le darías o qué le dirías? Al chiquito no le diría nada. En plan, todo va a ir bien. ¿Sabes? O sea, lo que quieres lo vas a tener. Y tengo una gran vida. O sea, no me arrepiento de muchas cosas, la verdad, gracias a Dios. Al Álvaro que estaba en la universidad le diría que fuera a clase. A ese le diría que fuera a clase y que se lo tomara un poco más en serio. A ese sí le diría, sobre todo los primeros años. Después ya me formalicé y aprendí un montón. Pero creo, me lamento mucho no haber prestado más atención en los primeros años de carrera. Y lo lamento, no por nada, quiero decir, me lo pasé muy bien, estoy feliz, o sea, no me arrepiento, pero sé que ahora mi trabajo sería mucho mejor si hubiera sentado mejor algunas bases. Pero bueno, es lo único que me diría. Bueno, igual tampoco sería el mismo. Igual hubieras tirado. No lo sé. No tengo ni idea. Pero vamos, bueno, que todas las decisiones que he tomado me han acabado llevando a donde estoy ahora mismo, que es un lugar fantástico. ¿Sabes? O sea, que estoy feliz. Hombre, para no estarlo. Álvaro, muchísimas gracias por habernos concedido la entrevista. A vosotros. Ha sido, yo creo, un placer mutuo enorme tenerte aquí y comentar tus obras y comentar tu trayectoria. Y bueno, esperemos que vaya muy bien el evento y que te traiga muy buenas nuevas. Pues muchísimas gracias, un placer hablar con vosotros. Esperaremos The Nice House on by the Sea, que es la segunda parte de la serie. Y a ver cómo acaba. Sí. Nos vemos